Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa. Estamos frente a la posibilidad de encontrarnos en medio de una nueva crisis alimentaria producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esto es porque Rusia no estaría renovando, no ha renovado el acuerdo de exportación de granos que tenía con Ucrania. Ucrania es una de las potencias más grandes, probablemente la más grande, en términos de exportación agrícola de granos y otros cereales. Y ya saben que los granos, la cebada, el trigo y tal, no solamente son importantes en sí mismos por su consumo directo, sino porque también permiten o ayudan a otro tipo de cadenas alimenticias, ¿no? Por ejemplo, el sector ganadería, invierte mucho en la compra de granos y si se encarece, si hay una sensibilidad en los precios o si simplemente escasean, entonces se genera un gran problema. Y no solamente hablamos de ganadería, hablamos de otras industrias más relativas a alimentos y que sobre todo van a golpear a los países más pobres, que son los que dependen más de esto. Pero bueno, desde el 19 de julio hasta hoy han sucedido algunas cosas en estos días que hace pensar que no hay necesariamente una salida para esta situación. Yo voy a comentar dos noticias que han estado apareciendo a nivel global, de las que no se está hablando mucho, creo, todavía, porque todavía no está tocando directamente a las personas, pero que conviene analizar. Primero, voy a compartir con ustedes esta nota que ha aparecido en el diario 20 Minutos Internacional sobre la ruptura precisamente del acuerdo de exportación de granos que hubo entre Rusia y Ucrania firmado hacia la mitad del año pasado, del 2022, y que amenaza con generar un gran problema. ¿Qué es lo que ha sucedido específicamente? Eh, Como les decía, hay 400 millones de personas que dependen de esta situación. 400 millones. Es un montón de gente que podría quedarse en una situación vulnerable en términos alimentarios. Rusia ha decidido no prorrogar el acuerdo sobre el grano que tenía con Ucrania. En vigor desde julio del 2022, como les estaba contando. El Kremlin ha anunciado que desde este lunes, o sea, del lunes pasado, el acuerdo está oficialmente suspendido. Rusia acusa a Kiev de incumplir su parte y Ucrania afirma que no se ha prorrogado por culpa de las peticiones rusas de eliminar las sanciones que se han impuesto a su país, ¿no? Ahora, la situación con Rusia también es compleja porque Rusia mientras que Ucrania es un gran vendedor de granos a nivel global, lo que hace Rusia es vender sus fertilizantes. Y también es complicada la compra de fertilizantes a nivel global. O sea, y además son dos elementos que conversan mutuamente, ¿no? Porque si tú eventualmente quisieras sustituir tu carencia de ciertos alimentos, vas a necesitar fertilizantes que no puedes comprar o que son muy complicados de comprar. Hay otros países que también los ofrecen, tal vez no con la misma calidad, tal vez con no la misma capacidad de entrega. Entonces ese es un problema. Pero continuemos un poco con esto. ¿Cuándo se firma este acuerdo? Como les estaba comentando, el acuerdo entre Ucrania y Rusia, negociado e intermediado por Turquía y Naciones Unidas, se firmó en julio del año 2022, el año pasado, y fue renovado en 3 ocasiones. Este pacto permitía a Kiev exportar granos desde sus puertos y navegar de forma segura a través del Mar Negro hasta el estrecho del Bósforo en Turquía. Eso es lo que permitía. En realidad, lo que se hizo acá fue no una negociación directa entre Ucrania y Rusia, que están en guerra, sino una negociación, una intermediación, vamos a decir así, en donde Ucrania y Naciones Unidas negociaban por un lado con Rusia y por otro lado con Ucrania.
¿no? Bien, entonces, ¿y por qué se firma este acuerdo? Estamos recapitulando un poco. En mayo del 2022, solo 2 meses después de iniciarse la invasión rusa de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky instó a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para poner fin al bloqueo ruso de los puertos de su país. Fue cuando Rusia estaba bombardeando Odessa. En aquella época, hay que tomar en cuenta, hubo una gran escasez y encarecimiento de alimentos. Esta situación hizo que la inflación en términos globales se disparara. Y en países como el Perú, que además tenían un componente político interno, hicieron que la inflación se desate terriblemente. Hoy por hoy el Perú se encuentra en recesión. Pero bueno, eso es otro tema. Fue así en donde se inicia esta negociación entre Rusia y Ucrania. Ahora, en ese momento había riesgo de una crisis alimentaria mundial. La amenaza era real, porque el 65% del territorio ucraniano estaba dedicado a la agricultura y el 64% de su trigo tiene como destino países en desarrollo, según informó el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Con el grano ucraniano se alimentan 400 millones de personas en todo el mundo, con especial incidencia en África y Oriente Medio. Zelensky en ese momento pidió la intervención de la comunidad internacional para permitir los envíos de trigo y evitar una crisis alimentaria de escala global, ¿no? Y bueno, acá nuevamente se pregunta la nota si es que subieron los precios. Todos sabemos que sí subieron los precios. Y dice, por ejemplo, incluso antes de iniciarse la guerra, solo su inminencia ya había provocado que los precios de los alimentos subieran. Ya en pleno combate, decenas de barcos con millones de toneladas de grano estaban atracados sin poder distribuir cereal. En junio, 4 meses después de empezar la invasión de Putin, los precios de los alimentos en el mundo habían subido 17% y un 21% en el caso de los granos, según datos de FAO. Entonces, el solo peligro, la sola inminencia de la guerra, lo que ya estaba ocasionando era una subida abrupta, más o menos, porque el 21% antes de iniciarse la guerra, cuando se hablaba de este tema, ya es bastante. Entonces, sí hay una afectación en los precios de los granos. Y los granos tienen una incidencia, como les decía, en el resto de la cadena industrial a nivel global. En algunos casos directamente y en otros casos indirectamente. Pero es un recurso muy sensible. Por eso es que esta situación es estratégica en términos geopolíticos. Ahora, la nota habla un poco de por qué Ucrania es considerada el granero del mundo. Antes de la guerra, Ucrania era uno de los productores de cereales más importantes del mundo. Allí se cultiva y exporta principalmente trigo, maíz y cebada. Según la Comisión Europea, Ucrania representaba en el año 2021 el 10% del mercado mundial de trigo, el 15% de maíz y el 13% de cebada, ¿no? Entonces, la participación de Ucrania en el comercio del trigo global es muy importante. Es muy importante, es trascendental. ¿Cómo se ha aplicado el acuerdo? Este acuerdo que había entre Rusia y Ucrania. Los buques ucranianos han guiado la entrada y salida de barcos cargados de grano a través de un corredor en aguas portuarias minadas en el Mar Negro. De esta manera, de Ucrania han salido casi 33 millones de toneladas de grano y otros productos agrícolas. Esta es la barbaridad que exporta Ucrania, 33 millones de toneladas de grano. En estos 12 meses, los puertos de Pivdeny y Odessa se han convertido en el punto de salida de un corredor hacia una base en Turquía.
Este país ha venido inspeccionando los barcos para disipar los temores de Moscú de que pudiesen llevar armas de combate, ¿no? De contrabando. Al tiempo ha funcionado en Estambul un centro de coordinación conjunta para actuar en caso de conflicto. Bien, entonces, aquí viene un poquito la pregunta central de todo esto. ¿Por qué Rusia ha suspendido el acuerdo y cuáles van a ser las consecuencias de la finalización de este acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar luego? El acuerdo se renovó en 3 ocasiones, pero Rusia amenazaba siempre con retirarse, alegaba que se estaba obstaculizando la exportación de sus propios productos. Ya desde marzo pasado, el flujo de salida de granos ucranianos se había reducido sensiblemente, pero el maíz seguía saliendo a buen ritmo. La mitad para países ricos y desarrollados. El Kremlin protestó precisamente por esto, porque parte del acuerdo era que este tipo de exportaciones vaya a parar, por ejemplo, a África o a algunos países pobres de Oriente Medio. Esa era un poco la idea que estaba precisando el Kremlin en ese momento. Se ha quejado de que Ucrania estaba mandando grano no solo a países necesitados y en crisis, que era el trato, y que en cambio Rusia seguía teniendo problemas para exportar sus fertilizantes. El resultado ha sido que desde abril apenas han salido barcos y la exportación de grano ucraniano ha caído en un 70%, ¿no? O sea, ya el grano debe estar encareciéndose en este momento. Y ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta situación? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Desde ahora Ucrania no podrá enviar su grano por el Mar Negro, es decir, no lo podrá hacer con garantías y seguridad, puesto que los barcos que transporten el grano podrían resultar atacados. Es decir, se rompe el acuerdo de paz, vamos a decir, en el que unos barcos que circulan por el Mar Negro eviten ser atacados, ¿no? O sea, se pueden atacar. Si en ese momento Rusia presume que hay ahí un contrabando de armas, perfectamente los puede atacar en cualquier momento. Hacerlo por tren se descarta porque el precio aumentaría y el envío dejaría de ser rentable, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que Ucrania está revisando nuevas maneras para exportar su grano, ver cómo lo saca, sin que eso tenga una incidencia en los precios, por lo menos no una incidencia significativa. La nota se pregunta también si ya están subiendo los precios. Los precios del trigo y el maíz en los mercados mundiales de materias primas ya empezaron a subir este lunes, es decir, el lunes pasado. Estamos jueves, ¿no? En la bolsa de Chicago, los futuros del trigo subieron un 2,7% y los del maíz un 0,94% ante el temor de los operadores a una inminente escasez de suministro de este alimento básico. Sin embargo, según refiere la CNN, los precios del trigo siguen siendo un 52% inferiores a los máximos históricos de marzo del 2022, tras la invasión rusa a Ucrania el mes anterior, y los del maíz son 38% inferiores a los de abril del 2022, cuando alcanzaron un máximo de 10 años, ¿no? O sea, supuestamente, según CNN, todavía no hay una sensibilidad en el precio de los granos. Ahora, frente a esta situación, ¿qué es lo que está haciendo Ucrania? ¿O se están planteando un plan B? ¿Hay algo que puedan estar ya cocinando para poder exportar sus granos al exterior? Esa respuesta la encontramos en el siguiente artículo, que en este caso viene consignado en la página de la DW alemana, la agencia alemana, ¿no? Y
hablan de que aparentemente Rusia tendría, o mejor dicho, Ucrania tendría algunas otras rutas que estarían siendo exploradas para poder vender el grano y que no ocurra lo que eventualmente podría ocurrir, que estemos frente a una inminente hambruna. Desde el comienzo de la guerra, Ucrania ha ideado nuevas formas de exportar cereales. Hasta ahora, la mitad del grano se ha enviado a través del Mar Negro. El transporte por ferrocarril y carretera sigue siendo difícil. ¿Por qué? Porque si tú lo vendes por carretera o si lo vendes por ferrocarril, como estábamos diciendo, eso lo que va a hacer es encarecer terriblemente el precio de estos productos. Aparentemente, Kiev se ha preparado durante mucho tiempo para la posible suspensión de Rusia del acuerdo de granos. A principios de julio, el gobierno ucraniano ofreció un fondo de seguro contra riesgo para las compañías navieras dispuestas a continuar transportando grano ucraniano por mar, aunque Rusia no renovara el contrato. Se trata de aproximadamente 480 millones de euros previstos en el presupuesto estatal, dijo a la DW el viceministro de Política Agrícola y Alimentación de Ucrania. Ahora se desconoce si ese dinero se puede usar para el propósito previsto, porque a partir del 20 de julio Rusia considerará como transportistas potenciales de carga militar a todos los barcos que hagan escala en los puertos ucranianos en el Mar Negro. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás transportando grano, potencialmente puede ser atacado por Rusia si Rusia en ese momento considera que tu carga o que tu barco, que tu embarcación es potencialmente peligrosa. Ahora, Ucrania está rechazando en la mesa todo tipo de condiciones que está estableciendo Rusia. Unas horas antes de que expresara oficialmente el acuerdo de granos, el pasado 17 de julio, Moscú anunció su salida del acuerdo. Kremlin acusó a Ucrania y a Occidente de no cumplir los acuerdos y exigió que se cumplieran 5 condiciones. Según el director ejecutivo de la Unión de Granos de Ucrania, Rusia está dificultando el paso de los barcos por el Mar Negro, debido a los caprichos, dice, de Rusia, a veces corrupción, a veces no, a veces retrasan. Hemos perdido alrededor de $30 por tonelada de granos. Según los cálculos de dicha asociación, los agricultores ucranianos han perdido un total de $1.000 millones. Sin Rusia y sin este estancamiento, podremos reducir los costos de logística, es lo que ha dicho. Es decir, está prometiendo que va a ser más sencillo exportar los granos sin Rusia. Aquí el punto, modestamente hablando, es que obviamente toda esta situación es tan compleja que Rusia no va a permitir que Ucrania venda esos granos. No lo va a hacer. Y ese impedimento va a ser una herramienta de negociación para los rusos. Eso es lo que yo creo. Y lógicamente, inflando los precios a nivel global, va a hacer que se desestabilicen políticamente algunas naciones y se generen, dentro de la lógica rusa, las condiciones necesarias como para poder aliviar algunas tensiones con Rusia, destrabar algunos embargos, que supongo que es lo que quieren en ese momento los rusos. Ahora, ¿cuáles son las rutas alternativas que está pensando en este punto los ucranianos? ¿Qué es lo que ellos están estableciendo? Según el Ministerio de Política Agrícola de Ucrania, el país pudo exportar 32 millones de toneladas de cereales y aceite por mar
durante lo que va de este año gracias al acuerdo de granos. Por otras rutas se transportaron 33 millones de toneladas de cereales, aceite y productos elaborados. Según el viceministro Taras Vysotsky, la ruta más efectiva fue a lo largo del Danubio, a través del cual se exportaron alrededor de 20 millones de toneladas de cereales y aceite. Según él, los productores agrícolas ucranianos ya invierten en infraestructura portuaria fluvial. También están negociando para aliviar los controles sobre grano ucraniano en la frontera europea, ya que ralentizar el tránsito terrestre a puertos europeos. Este año, Ucrania planea cosechar más de 30 millones de toneladas de cereales, ¿no? Obviamente todavía hay una serie de problemas en relación a la exportación de granos. Aún hay algunos problemas que hay que arreglar. Por ejemplo, de parte de la Unión Europea dicen que es necesario construir una red de ancho europeo dentro de Ucrania, conectando a las ciudades más grandes y a los nuevos centros industriales y económicos con países de la Unión Europea. Esto contribuirá a una mejor logística, escribió el servicio de prensa del Ministerio de Infraestructura, citando al viceprimer ministro Alexander Kubrakov. La pregunta es, si van a tratar de construir infraestructura que permita la unión entre Europa y Ucrania, ¿acaso no serán estos puntos de ataque de parte de los rusos? Digo yo. La situación es complicada y obviamente no habla de que se vaya a solucionar en el futuro cercano. Parece que va a alargarse un poco más y se va a volver cada vez más compleja. Cada país europeo tiene su propia normativa ferroviaria. En nuestro caso, un tren completo consta de 45 vagones de mercancías, mientras que en los países europeos son 25. Esto significa que en la frontera tenemos que dejar la mitad de nuestros vagones en algún sitio y que solo la otra mitad puede continuar. Eso provoca retrasos en el tránsito. Ese es otro de los problemas. O sea, allí va a tener que idear una manera, Ucrania, de poder hacer o flexibilizar, tal vez haya algún tipo de acuerdo en la medida de lo posible para que se puedan flexibilizar la norma europea en relación a las exportaciones ucranianas. Acá aquí un funcionario de la Escuela de Economía de Kiev está convencido de que si los productores agrícolas ucranianos pueden estar seguros de vender su grano en el extranjero, independientemente de si el corredor del grano a través del Mar Negro funciona o no, entonces no se reducirá la superficie cultivada. ¿Vale? Claro, ese es el punto también. La superficie cultivada es el área en donde tú vas a sembrar grano. Y obviamente, si no hay exportación, entonces vas a tener que reducir tu frontera agrícola. Necesariamente, porque si no estarías sembrando a pérdida. Vamos a ver cómo afecta esto. Obviamente, todas estas cosas son pensadas para debilitar al país. O sea, no es gratuito. No es solamente lo que dice un país. No es solamente, sino es más. O sea, todo esto está pensado para debilitar la economía, más la economía ucraniana. Pero bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes en torno a algo que se me hace súper importante y muy complejo. El tema de la exportación de granos que podría afectar duramente la economía de los países más vulnerables. Y que en este punto, supongo yo, los países de Hispanoamérica deberían de ya tenerlo mapeado, ¿no? A veces no estamos como que muy alertas. Debería de tenerlo mapeado para ir tomando las medidas contracíclicas necesarias para evitar una crisis mayor. Muy bien, déjame sus comentarios para ver qué es lo que opinan en relación a este tema y nos vemos en el siguiente video.